Tío, Dime. ¿qué haces con eso? Nada, como he pensado que como en la fase beta, en el primer episodio que hicimos, tenía de Tenemos que hablar recursos, de pues recursos, sí. hoy, ¿Esa hoy es la traigo chuleta? los recursos y... Sí, yo nunca llevo nada escrito. Esta es mi chuleta de hoy. ¿Por qué? Bienvenidos ¿En qué capítulo nos encontramos hoy? ¿De qué vamos a hablar en hoy, el Gabriel? primer capítulo número uno de esta Big Bang Podiatry, una galaxia de materiales para el recurso. Bienvenidos al podcast del pie para todos. ¿No escuchas eso, Brain? Es el Big Bang Podiatry. Correcto, sí señor, sí señor. La última, en el episodio beta, en esa Sí, pequeña prueba que hicimos con sus fallos técnicos y todas sus cosillas, todas sus os cosillas. dijimos, esa, esa última frase maravillosa que dijo el compañero aquí y hermano de cerebro, que dijo que tu cerebro anda o se mueve con los recursos que tú le das. Por lo tanto, hemos pensado que sería perfecto enlazar en el capítulo de hoy con aportar, pues, qué recursos podemos aportar desde podología, a pesar de que no sé si se van a ver mucho con el fondo. Como a mí no me gusta escribir, sino que me gusta cascar, pues yo he traído los recursos que yo tengo para podología. Y Gabriel, Me encanta. supongo que también me dará los suyos. Cuéntame, Eh, ¿qué les Yo decimos a vengo la aquí gente hoy, hoy? yo vengo hoy a apuntar. Yo vengo hoy prácticamente Apuntar. a escucharte hablar de materiales y a cómo yo lo enfoco desde consulta. Vengo a que me corrija y venimos a darle a la gente una pequeña, podemos decir, guía didáctica de recursos que dar para tu marcha, para hacerla más eficiente y que así tu sistema nervioso te la deje, tenga un poquito más de recursos, que al final todo se basa en recursos, tal recursos. La idea no es que sea manco, es que me desaparece el brazo. La idea principal es clave. Es nuestra idea principal a la hora de hacer el episodio es probablemente ofreceros pues, unos ejemplos de recursos, pero probablemente teniendo en cuenta y cómo nos conocemos, va a ser algo totalmente distinto en el cual vamos a divagar bastante más con los Bastante conocimientos más, que tenemos los dos. totalmente. Entonces, como siempre, es un podcast para todo el mundo. Quedaros con lo que podáis. No, Coger no os voy nota. a engañar en esto. Entonces, lo primero de todo, vamos a hablar de recursos, vamos a hablar de materiales. Yo Ujú. personalmente llevo tiempo como ya os lo dije, como técnico ortoprotésico en la presentación y también estuve de profesor de materiales de la Escuela Ramón y Cajal de materiales de ortopedia. Por lo tanto, aquí pequeña ventaja, cuidado, tenemos grandes conocedores dentro de las redes sociales de materiales, sobre todo pues, Ricardo Acevedo, es un gran Maravilloso conocedor de Biocenfi. materiales, un crack Joana, biocenfis. Sí, sí. Todo PTC. esto es maravilloso y hay gente que también nos puede ofrecer gran conocimiento de materiales. Entonces, mi parte en esto, ¿cómo puedo sumar yo un poquito más a esto? Pues evidentemente ofreciéndoos los recursos que a mí me daban en ortopedia, que es un mundo mucho, mucho más amplio a nivel de materiales que no únicamente los que conocemos básicos y centrados para el pie. Primera idea de todo. El cuerpo humano, el cuerpo, como lo dijimos en la... Cada paciente tiene una psicología, un cerebro, una funcionalidad, una Ujú, fisiología y una ujú, plasticidad ujú. completamente distintas. Cada paciente es único, por lo tanto, cada paciente tiene una diana. Yo lo he acabado deduciendo de este modo, el concepto diana donde tiramos los dardos, ¿sí? Sí. Entonces, para hacer una buena selección de materiales, el objetivo, tenéis que plantear, no, como me lo planteo yo, es realizar un lanzamiento y que siempre intente dar en el centro de la diana. Es decir, cada paciente tiene su combinación de materiales perfecta o idónea. El objetivo como podólogos, o en este caso como ortopodólogos, es encontrar, mediante el conocimiento de ciertos materiales y mediante el conocimiento de la persona y esa anamnesis de la cual hablábamos en el capítulo cero, gestionar la diana y saber cómo ¿Qué tirar le y va a cómo venir bien? apuntar. Y Exacto. eso no es nada fácil, nada No. fácil. Entonces, hay cositas que a mí me gustaría comentar primero. Nosotros Habla. tenemos un grupo de materiales los cuales usamos de más características porque tienen unos coeficientes físicos idos a los que tiene el pie.
¿Sí? Nosotros, por Sí. ejemplo, como podólogos, veréis siempre, hablemos primero de materiales, hay muchos, hablemos primero, si os parece, de shells, que es lo de los cuerpos de las órtesis, que sería lo La más útil para estructura, trabajar. la base. La estructura, la base, lo que nos va a dar forma al pie. Ya no entraremos directamente en cómo va a ser la base, espero que esto nos dé para otro episodio. Otro Sin embargo, episodio. entramos en este señor de aquí, en este material, entramos en un shell como este, entramos en un shell como este, entramos en un shell como este, Ah, me o encanta. entramos en cualquier tipo de shell que nosotros nos podamos encontrar. ¿Sí? Pero claro, como podólogos, nosotros también tenemos nuestras preferencias y se basan o deberían basarse, cuidado la expresión, deberían basarse en este conocimiento de materiales y en esta diana. Sin embargo, y esto es una parte enorme de la realidad, eh, tenemos una gran propensidad, una gran propensión, no propensidad, eso no existe, eso me lo he inventado yo ahora, una Bueno, gran no pasa nada. propensión a Tú coger tú materiales que divagar. nos sirvan para facilitarnos la faena. Y hoy Sí. vengo a romper esta lanza y a animar a todo el mundo a que, teniendo en cuenta la gran individualidad de pacientes que tenemos, también tenemos una maravillosa carta de materiales si nos vamos a buscar más cosas que no la podología. Gabriel, cuéntame un poco, ¿con qué sueles trabajar tú? ¿Con qué material es tu elección? De momento, en el Shell. En el shell, a mí me gusta mucho la versatilidad que da una resina. A mí Cuéntame. a mí me encanta la versatilidad que me da una resina. Primero el coste es un poco más elevado que a lo mejor otros materiales, si es verdad, pero me parece que podemos, a mi entender, jugar más con la rigidez o no rigidez, que eso será un tema que hablaremos a largo tendido en el capítulo de hoy, del shell en función al paciente. Yo trabajo sobre todo con resinas y si veo que hay algo que no me cuadra, le meto mucho también EVAs. EVAs mixtos, materiales más blanditos, más de descarga, más quizás para acomodar, porque, bueno, no puedo dar muchos más recursos a este pie y vamos a intentar acomodarlo y hacerle el suelo lo más cómodo posible para él. Pero a mí, yo soy muy fan de las resinas, quizás porque me es el material más versátil para trabajar, quizás porque como alumno interno en la facultad era el que más usábamos y porque tuve un gran profesor de materiales como fue Gaby Gijón y creo que me decanté por ese mundo, por la versatilidad y porque lo conozco mejor que, por ejemplo, Poli o Plastozote o TFL, que no le quito tus grandes capacidades, simplemente yo no las conozco y no soy habilidoso con ello, luego no las trabajo. Soy más de Pues trabajar con... aquí tenemos una primera instancia y esto es muy interesante. No los conozco, no lo de esto. Entonces, claro, me refiero, si los conocieras, Hombre, podrías si los incluso conozco. hacer. Yo no me caso, con lo único que estoy casado es con Herbeti. Betty, Betty, los béticos gritamos que viva el Betty, Betty, río de mi Sevilla, novia del Betty, Betty, Betty campeón. Y me cuesta y me cuesta muchos disgustos. Yo no me caso con nada. Yo en lo que me dé facultades, pies, o sea, pies hay dos por persona y personas hay 8.000 millones en el mundo. O sea, si quitando porcentaje de amputados, creo que estamos hablando de aproximadamente unos 10.000 millones de pies que Es son hasta distintos entre ellos mismos entre sí, correcto. entre ellos mismos, luego trabajo materiales que conozco y cada vez intento ponerme en conocer más materiales porque hay veces que pienso, tío, ¿se podría utilizar un shell para un pie y un shell para otro? Correcto, correcto, Porque correcto. a Ahí lo es donde quiero ir mejor a parar. Ahí quieres, está. ahí está, a lo mejor quieres, no sé, utilizar cosas distintas o necesitas utilizar cosas distintas. En ese caso es ese caso es Eh, la búsqueda exacto. del material perfecto y de esta diana. Pero para ello, de nuevo, vamos a ampliar un poquito el tema del conocimiento. Estoy de acuerdo en un aspecto que cuando nosotros hablamos de resinas, el Ujú. juego que tienen las resinas ya no solo
intravariación, sino intervariación, ¿de acuerdo? Nosotros nos encontramos con dos tipos de resinas principalmente, aunque ahora las cosas están cambiando, Sí, y ahora podemos realizar casi tanto la flex, y, bueno, estas dos variaciones que tenemos es flex y flux. Ahora mismo ya hay una sola que nos permite hacer el las mismo dos cosas. conglomerado en dos juegos, ¿de acuerdo? En juegos de grosor. Dentro de las propias flex, el juego de grosores ya nos da un gran abanico abierto. De hecho, hay una publicación que os planteé que se llama Resimples Matemáticas, teniendo en cuenta que son de resinas, en la cual solo el grosor nos da tres posibilidades de flex, o los mercados que hay, ahora ya hay hasta 4 y 5 posibilidades de flex, y vamos a suponer tres y tres posibilidades de flux. Entonces, la combinatoria entre ellas nos da casi unas 27 posibilidades distintas a nivel de flexibilidad, elasticidad, rigidez, contención, Reactividad, sí, sí, sí. reactividad. Entonces, solo las resinas evidentemente nos dan muy grande y además, según mi teoría final, si además también tenemos en cuenta no solo el grosor, sino el tamaño del cual nosotros trabajamos con la pieza central, con esta flux que nosotros podamos tener, que es la que les da esta capacidad de identación Ujú. o no identación de la resina, que no se rompa, es para que no se rompa y tenga esa resiliencia que todos buscamos, que sea una plantilla duradera hasta cierto punto, hasta la lógica del cambio del cuerpo humano. Del cambio del cuerpo humano, Tenemos no sé si llegué a calcular unas 81 posibilidades distintas que de es una burrada. tipo de combinatoria. Es una Es una burrada. burrada, es una burrada, es decir, se extrapola muchísimo. Por lo tanto, es lógico que como podólogos la resina sea una de las grandes armas. Sin embargo, incluso dentro de estas 81 posibilidades, dentro de estos 10.000 millones de pie, seguro que habrá alguno que la resina no la puede tolerar. No la puede tolerar, no la Exacto, sabe llevar, no la de esto, no la concibe. ¿Por qué? Porque uno de esos dos pies, o los dos, a lo mejor han perdido esta capacidad que nosotros buscamos de exacto. elasticidad o de reactividad que De nosotros reactividad. podemos ofrecer. Este Exacto, recurso, hablemos de recursos que nosotros podemos ofrecer a estos pies y a este cerebro, es decir, un soporte que se me encaje bien y me dé cierto movimiento. Este cerebro lo puedo entender como una ayuda externa al bombeo, por ejemplo, de sangre, al exacto. movimiento, Sí, y sí. por lo tanto, esto lo sabrás tú explicar mejor que yo, por lo tanto puede de alguna forma mutar o plastificarse en esta nueva condición de marcha y de este modo mejorar o ser como, que estábamos hablándolo el primer episodio. Si te lo has perdido, vuela directamente a verlo, Vuelve a porque verlo, por hablamos favor. de eficacia, Eficacia y eficiencia, que son gasto, dos cosas. gasto, Gasto, todo es gasto, pasta aquí, exacto. ¿sí? Gasto, todo, exacto. El lenguaje universal es el dinero, el del gasto. El gasto, sí, sí, correcto, es el lenguaje El universal, gasto. el El dinero, lenguaje por lo tanto, universal es el gasto. Todo lo que a la naturaleza le va a costar más de lo que puede aportar, lo va a desechar. de Y a lo aparte. mejor, compañeros, no es que vuestra plantilla no esté bien hecha, a lo mejor es que estáis trabajando con materiales que la persona no acepta y tenéis la mejor plantilla hecha del mundo, pero es que tenéis. Por eso a mí no me gusta acotarme solo a un material o solo a un tipo de recursos, porque al final estás muy limitado. Lo hablamos en el directo de Instagram. Si vas a la guerra con una pistola, cuando se te acaben las balas, ¿qué? Chungo. Entonces, si sabes utilizar pistola, metralleta, bazooka, lanzallamas, cuchillo, ya no solo utilizarlos, tenerlos y saber cuándo aplicarlos y por qué aplicarlos Complicarlo. y hasta qué momento aplicarlos, creo que tienes Ujú. todas las probabilidades, aumentas tus probabilidades de ganar. Y aún así, no, muchas veces el paciente no lo acepta No. porque no lo acepta, ya está, pues por lo que sea, no lo acepta y bueno, ahí tienes que parar, hacer ese brain y decir, vale, a lo mejor es que no es que mi plantilla esté mal o no es que yo sea malo haciendo plantilla, a lo mejor es que los materiales que yo estoy aportando, que yo conozco, no son los recursos que necesita este paciente. Voy a derivar a un Limitación probablemente compañero es que la mía. tenga más. Exacto. Voy a derivar a un compañero o voy a preguntar a un compañero, oye, este tipo de marcha, este tipo de condicionamiento, ¿qué le harías tú? Voy a tener una opinión desde fuera que creo que tu bandeja de entrada se resume en el correo de muchísimos compañeros preguntándote eso. Y por eso sacas cursos. No, hombre, no, tampoco es eso, pero sí que realmente también que son interesantes. Vamos a poner un ejemplo claro, ¿vale? De hecho, dos ejemplos sencillos para que entendáis desde el punto de vista de materiales qué buscamos Ujú. en un paciente de unas características o qué buscamos de un paciente de otras. Evidentemente, aquí no hay secretos. El No, ensayo-error es básico. Yo por es mucho que haga un básico. soporte y lo lleve claro, que le he dado a la diana, hasta que no lo pruebo,
la diana no se me confirma. Por lo tanto, ahí hay ese, ese resquemor, ese, como se llama, esa agonía de la prueba del Esos soporte nervios, arrojado. esos nervios. De hecho, si no tienes esos Eso. nervios cuando sale el paciente por la puerta con tu soporte recién puesto, vas mal. Claro, a ver cómo va a ir ese mes de prueba o esas 2 semanas de Claro, prueba, depende de cómo lo cómo hagáis, va a ¿eh? integrar a partir de esas 6 semanas? Que a lo mejor esas 6 semanas Mira, de revisión, o 2 semanas o 3 semanas te viene, tío, que no me mira. adapto, espérate, vamos a darle un poquito más. Y a partir del poquito más empieza a adaptarse porque, bueno, pues necesita ese tiempo tu cuerpo también para asumir que tiene un nuevo suelo al que Tiene enfrentarse. 50 años, en un Eso es. mes no vamos a hacer magia, No claro. vamos a hacer Entonces, magia, hay que exacto. dejar cosas claras, pero Sí, a quitarlas de la ecuación. Vamos a hablar de, ya te digo, para que veáis cómo se puede dar a una diana con esto, ¿de acuerdo? vale. Supongamos el caso de un paciente que lleva esto, Adiós. ¿vale? Un paciente que tiene que llevar esto. Esto es un DAFO infantil, tipo tres y Ujú. medio, que lo que hace es un fleje, ¿de acuerdo? Este fleje se pone porque el paciente tiene una marcha considerada apropulsiva. Sencillo. Un pie muy plano, un pie sin capacidades elásticas, un pie caído, un pie Caído. sin capacidades de propulsión, por lo tanto, sin efectividad para el cerebro. ¿Qué significa? Que el cerebro lo va a hacer como una pata de palo. La vamos a llevar arrastrando, por lo tanto, nosotros le ofrecemos, en este caso, este recurso para que el cerebro ¡Pla! tenga una dorsiflexión extra y pueda empezar a trabajar esta musculatura. ¿Vale? Lo llevamos en una pata, en este caso, en la derecha. ¿Sí? Pulsa. Si yo en la otra pierna recibo unas compensaciones, ¿sí? Recibe una Ujú. serie de compensaciones. Entonces, así yo os lo hablo hasta desde el punto de vista ortopédico, ¿eh? Entonces, recibe unas compensaciones. Estas compensaciones nosotros las tenemos que tratar y las tenemos que tratar teniendo en cuenta de dónde vienen estas compensaciones y qué ha sufrido y cómo se va a comportar en el nuevo comportamiento, ¿sí? Entonces, una vez nosotros tenemos instaurada esta férula, se realiza directamente un soporte plantar compensatorio de ese pie izquierdo en este caso, que intentamos que sea pues, eso, con los mismos colores y todo. Ahí está el juego. De momento, esta información probablemente lo que, a ver, a lo mejor ya te digo, en tu caso me lo sabrás explicar mejor y tendrás más conocimiento de ello, pero desde el punto de vista ortopédico, que es un poco más estructural que el del podólogo, Ujú. como mínimo de la nueva podología, de la neopodología, esta del movimiento, lo que hacemos desde el punto de vista ortopédico es trabajar desde la simetría. Es decir, desde la simetría empezaremos a mejorar, en teoría, En teoría. ya puestos a que somos 45% simétricos, ¿vale? Para que Vale. hay 45%, 95% simétricos. Es decir, somos dos mitades unidas y cada una juega un poco un rol como quiere, pero se considera en el cuerpo humano la simetría. Entonces, claro, si yo en este pie que le estoy ofreciendo aportes extras, más con materiales un poquito más de contención, un poquito más que le den una función, es decir, tienen que actuar estos materiales sobre el pie y sobre la estructura, por lo tanto van a recibir unos gruesos, unas características que hagan ese mandato sobre una estructura que existe la estructura, pero no existe su función. No existe su Por lo tanto, función. yo si en el otro pie directamente trabajo ya bajo el movimiento, bajo la elasticidad, bajo la reactividad, el cuerpo de este caballero o de este paciente o de esta persona que recibe estos Ujú. tratamientos, desde la ortopedia se entiende que va a empezar desde un punto asimétrico, es decir, vamos a tener un pie derecho que siempre va detrás del izquierdo. ¿Me explico por dónde voy? Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a Perfectamente. hacer es poner los dos pies en situación, de manera que aquí, personalmente, ya me aparece una limitación o como mínimo lógica a la hora de entrenar el tema del juego, una lógica de que los dos pies trabajen en simetría. En simetría hablamos de el mismo material de shell, ¿verdad? En este caso, Sí, sí. aquí, y hace tiempo que lo llevamos viendo biología, ya salió con, de algún modo, os lo traje o yo no lo había oído hablar antes. Entonces, nosotros en las férulas, sobre todo en niños, es muy importante que esta férula no se rompa. Y si se rompe, sepamos cuándo se va a romper. Entonces, esto es difícil de comprobar, pero aquí supongo que estáis viendo una línea blanca. Esa línea Totalmente. blanca Se ve nosotros le llamamos perfectamente. la línea de fatiga, igual que aquí también se ve poco, pero es donde brilla la luz, también es una línea de fatiga. Entonces, esto es un material que si nosotros le pusiéramos los materiales en esta plantilla que tenemos en podología, sería muy fácil, o hiciéramos la férula con el mismo material de podología, sería muy fácil que se rompiera. Sin embargo, en orto conocemos este señor de aquí, que es el poli, tiene un El hermano que poli. nadie lo El poli. conoce, sin embargo es muy El guapo, poli. es el copolímero. Entonces, claro,
Aquí hablamos de las primeras dificultades. Es decir, nosotros tenemos el poli. Poli es como si tú nos dices a todos humanos. Humanos. Sí, somos todos humanos, es verdad, es poli. Sí. Pero ¿Cuántos claro, humanos? el que trabajamos transparente o translúcido en la podología es el polipropileno homopolímero y este que trabajamos en férulas es el copolímero. Copolímero. Estas son las dos primeras variables que nosotros, por lo tanto, en un chico o en un niño, en un paciente, en una paciente que lleva férula, en el otro pie tenemos que trabajar con el mismo grosor de material y con el mismo material. ¿Para qué? Porque nuestra interacción o nuestra primera premisa es trabajar desde la simetría para que luego a partir con estas férulas, esta plantilla y esta estabilización simétrica se pueda trabajar a nivel de fisioterapia. Ejemplo número uno, para que entendáis dónde es o para dónde va el proceso mental de tirar a una diana. ¿Cómo lo ves tú? Lo primero que quiero comentar es que me parece que aquí va a haber una explosión de cabeza ya para muchos compañeros que no conocen copolímeros, ¿vale? Para mí me ha pasado, me acaba de pasar. Acabo de entrar en un orgasmo mental de no conozco esto, quiero conocer Claro, más claro. sobre esto, ¿vale? Ujú. Y comentar desde el punto de vista neurofisiológico que cuando andamos, la, si es verdad, como dice Brain, que el cuerpo no es simétrico, si es verdad que los dos pies no funcionan a la misma par, pero se retroalimentan entre ellos. La marcha es una cosa que se retroalimenta. El miembro que sale le da su energía al miembro que entra. Entonces, si ese recurso de dar energía es ineficiente, debemos, o sea, si tiene por ejemplo, una condición patológica solo en un pie, deberíamos mirar los dos, que yo creo que eso lo hacemos todo el mundo, pero lo digo para el que no, porque con los recursos nuevos que le estamos dando a ese pie, es como vamos a estructurar el otro miembro, como tú dices, porque si no, Sí. podemos generar un descuadre muy grande que no lo va a aceptar nuestro sistema y vamos a acabar fastidiando al otro de mi cuerpo, al otro miembro, tal. Entonces, exacto. Entonces vamos a acabar generando descompensaciones y asimetrías muy graves. Aunque los pies ya de por sí trabajen de manera asimétrica, porque hay un pie que es más reactivo, hay un pie que es menos reactivo, esto va en función de cómo gira tu cuerpo durante el embarazo, durante tu desarrollo embriológico. eh, Dar a través del soporte plantar con los materiales unos recursos a un pie y otros recursos a otro para que trabajen en sinergia, que a lo mejor en este pie necesito darle más reactividad, más propulsión por lo que dices, porque tiene una condición hemiparética, porque tiene una condición que no termine, necesita una férula. Al otro voy a tener que darle los recursos a partir de lo que me va a dar este miembro. Claro. Y para ello voy a utilizar materiales que se asemejen a los recursos que yo le he dado al miembro anterior, porque si no voy a generar un descuadre, voy a generar una descompensación entre miembros que difícilmente nuestro paciente va a poder aceptar. Muy correcto, muy correcto. Para mí nosotros es una de las premisas. Sin embargo, ya te digo que, entonces, hablemos de este momentillo antes de pasar al segundo ejemplo. Sí, El copo. Para sí, mí es una lástima que en podología el copolímero no se conciba o no se tenga. Y yo, claro, mi pregunta siempre ha sido el por qué. O sea, yo cuando lo llegué digo, oye, que tenemos esto, me explico, tenemos esto. Entonces yo sí, os sí. comento, ¿vale? Lo que yo conozco del copo y dentro de esta familia de los polipropilenos, ¿vale? No nos metamos en esto, ya te digo. Esta familia de los polipropilenos tiene dos hermanos, el homo y el copo. El homopolímero, que es el que utilizamos, que es el poli de la podología, y luego tenemos el copolímero. Este caballero de aquí, una pieza para un número 40, o sea, un 41 para mí, ¿de acuerdo? Una pieza, un número 41 recortada retrocapital, ¿de acuerdo? Esta forma. Pesa del orden, ya os digo, para mi pie, 40, un 41, pesa del orden de 37 gramos, ¿sí? Es decir, una ausencia de Nada, peso brutal, maravillosa. brutal, Pero brutal. el copo, o sea, es decir, esto pesa 37 gramos, pero si nosotros hacemos órtesis altas y les aplicamos una fuerza torsión o cizallamiento, parece que me faltan dientes, tío, a veces cuando hablo, se me van las eses, Pero, flipas. bueno, Entonces, acostúmbrate, estás hablando con un cuando le andaluz. aplicamos, claro, una fuerza de cizallamiento en esto, el poli no aguanta, se parte, ¿correcto? Por lo tanto, Ujú. esto a mí me lo anula para realizar una órtesis para un paciente neurológico o una órtesis superior, porque ahí Sí, sí que sí, aparecen movimientos de torsión o como mínimo más potencia o en más capacidad sí, que en el pie, como puede ser por debajo de la rodilla. sí. Entonces, el copo
es la misma plancha, de la misma manera, con el mismo 41, bajo el mismo patrón, nos encontramos que pesa 40 gramos. Es decir, 3 3 gramos más, gramos. 3 gramos más. Pero sin embargo, esta línea de fatiga que tiene te avisa antes de romper. Claro, aquí viene la pregunta mía, aquí viene la tesitura, y es lo que hace un ortopodólogo, lo que hace un ortopeda. Seleccionar. Es decir, ¿me vale la pena pagar 3 gramos más en este paciente y hacerle toda la pieza de copo, pero que cuando pueda tener la vida que tenga, le garantizo se le va a romper? Te parece la pena por 3 gramos, por supuesto. Le estás dando más vida al Claro, soporte y le estás dando un recurso, el mismo recurso al cuerpo durante más tiempo. Y encima ¿vale? te va a avisar, te va a avisar de cuándo va a flejar, cuándo va a decirte, oye, mi vida útil es hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a cambiar el paradigma. ¿Me interesa a mí estos 3 gramos en un corredor de alta competición en el cual el tiempo es crucial? Por supuesto que sí. O en un Los 3 futbolista gramos a mí, donde el contacto con la bota es súper fino. No te hablo de un futbolista especial. no te hablo de un futbolista amateur de partidillo los domingos. No, estamos hablando a lo mejor, que hay compañeros, pocos compañeros que lo trabajan, pero hay algunos que sí. Futbolistas que están en un nivel semiprofesional o profesional, que oye, que, El tiempo es crucial. que 3 gramos, que 4 gramos de contacto, que 4 gramos de velocidad, que ese milímetro que lleva un procesamiento a nivel cerebral bestial, un milímetro, Mm, parece una tontería, pero no mm. lo es, ¿vale? Y os ha hablado De ahí alguien la que ha pérdida estudiado postural. control postural, eso es. Ese procesamiento, ese milisegundo, esos milisegundos que pierdes con esos gramos, pueden ser una foto finish. Sí, sí, pueden ser una foto finish, correctamente. Entonces, ahí está el tema de, hostia, para un niño activo y tal, que el tiempo probablemente me da igual, Me da a igual. lo mejor me interesa más Ah, un exacto. copo o una resina que un poli. Que un Es poli. decir, la resina, por mucho que se parta, tiene bueno, no sé, digamos que la elasticidad que tiene es un poquito más entre Sí, los exacto. coeficientes, o sea, se mueve. La resina y el cuerpo humano están casi tocándose en Muy coeficientes de pareja. Sí, elasticidad exacto. y el poli queda circundando a estas dos. Es decir, depende del grueso del poli, te vas muy lejos, o depende del grueso del poli, no llegas a la elasticidad No total. llegas a la elasticidad Entonces, total. o es mucho más elástico de lo que probablemente tocaría, por así decirlo, tocaría o tú seleccionas. Entonces, la medida ideal del poli es menos de 2 milímetros para mí, Sí, ¿vale? total. Pero claro, en un niño, pues, ostras, yo no tengo ningún problema en, por ejemplo, ponerle, pues como os he dicho, un copolímero, eso sí, sin nada más. Eso sí, Ujú. este copolímero, el niño puede hacer todas las actividades del mundo, puede saltar encima de la plantilla, que antes de romperse va a haber una línea de fatiga. Como ejemplo sencillo, ¿vale? La cabeza como va en orto o como debería ir en el tema de la colocación o la selección de un material. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Por qué, por ejemplo, la resina os hemos dicho que es potente? ¿Por qué no hago esto en resina? Porque las características a la hora de ser moldeado y de ser trabajado son totalmente distintas. Totalmente distinta. Por lo tanto, Y la cuando... duración y Dime, el dime. fleje, el fleje, la resistencia a esas torsiones que estabas hablando antes, cuando te subes del tobillo, cambia un poco la película. Eso sabes tú más que yo. Yo no llego ahí con el tema de ortopedia, yo no soy ortopeda, pero entiendo que los movimientos son distintos y la capacidad que tendrá que dar el material será completamente distinta. Por supuesto, no, tiene, o sea, tiene que dar, aparte tienes unos objetivos, es decir, yo quiero Sí, primero exacto. poner esta pierna 90, luego le quiero dar unos rockers y luego le quiero dar una función fluida. Una Entonces, función por tanto, fluida. Ujú. estas férulas son evolutivas, van cambiando cada vez a menos. Es decir, como más autonomía, menos bloqueo. Y Exacto. esto es lo que nosotros, esta primera premisa de autonomía o bloqueo, y cuidado, la palabra bloqueo que no se me entienda como mal, sino primero los pongo en simétrico y luego lo movemos. Yo creo que debería ser la primera premisa que nos deberíamos plantear todos, Ujú. esto Todos. lo digo así de fácil, delante de un paciente. Es decir, ¿este paciente qué necesita más? ¿Ayuda al movimiento o freno O freno al al, movimiento. al Necesitan el movimiento? miembro derecho que frenemos ese movimiento, pero a lo mejor necesitamos darle reactividad a ese miembro izquierdo. Mm, ¿Nos interesa que este paciente lleve una plantilla hasta el shell hasta retrocapital? ¿O nos interesa que llegue Más un adelante. poco más adelante porque esos metas no propulsan y tenemos que ayudar a ese tríceps sural a darle capacidad? Y ahí es donde Ya, está se trata como el... Exacto, ahí es donde está el brainy, el ponerte y decir, masticado.
ahí está. Vamos a masticar esto porque los dos pies no están Ujú. funcionando igual, ni tienen la misma capacidad de absorción, ni tienen los mismos rockers, y no tienen necesariamente que ser una dismetría de tamaño de hueso, sino funcionalidades distintas por Ujú. X cosa, por lo que sea. ¿Necesitamos darle Correcto. los mismos recursos? Por supuesto. ¿Cómo le vamos a dar los mismos recursos? Jugando con los materiales. Sí, es así. Encima, o sea, hay gente que te dice, ostras, es que tengo una pierna que se comporta distinta de la otra. Vale, perfecto. ¿Cómo abordamos esto desde un punto de vista de construcción de una plantilla, teniendo en cuenta que deberíamos trabajar con los mismos materiales preponderantes? Es decir, si tenemos una combinación de EVA, porón, EVA de descargas o EVA de antepié y un shell, deberían ser la misma elección de materiales. Pero cuidado, la misma elección de materiales no significa que estén dispuestos, diseñados y De la misma colocados igual. manera. De la misma manera. Exacto. Sin Y embargo, ahora, sin embargo, son los exacto. mismos materiales para Sí, sí, que el sí. cerebro lo tolere los dos igual. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Total, tengo totalmente. casos concretos, tengo casos muy concretos que son muy divertidos de publicar, que es, bueno, yo los tengo expresados ya en Instagram, que son pacientes que las dos piernas se me comportan diferente, pero la marcha es bastante simétrica. Entonces, hay veces que yo necesito dos alzas posteriores, dos alcetas, como puede ser esto, ¿de acuerdo? Dos elevaciones para ayudar al tríceps sural, ¿de acuerdo? Más sencillo, de ayudar al gastrocnemio, al tendón de Aquiles a que se relaje un poquito o parta de una posición distinta, ¿vale? Perfecto. Pero en uno lo necesito que me empuje la rodilla para adelante y el otro necesito que me eleve la extremidad. Cosas tan sencillas como que este shell, esté pulido, recto o O así, en bisel, sí, cambia la en película. bisel cambia la película directamente. Y sin embargo, estoy usando el mismo Eva Corcho en los dos materiales. Exacto. O, por ejemplo, necesito un paciente que tenga que descargar la parte anterior del pie. Vale, genial. Tengo un pie que está más afectado que el otro, por sea una dismetría, por una operación, porque tengo los huesos en el suelo, lo que sea. La descarga que recibirá el pie de los huesos será más potente o con 1 milímetro a lo mejor un poco mayor. Lo Mientras puede que el hacer. otro trabajaremos con el mismo material del mismo milímetro, pero puliremos para que no tenga necesidad de esa descarga. Sin embargo, la identación, la histéresis y las propiedades del material que reciba el cerebro Es la misma. sean... El movimiento que va a recibir el cerebro, no. El movimiento va a ser adecuado a esa condición de marcha que no está asimilando bien. Y me parece brutal lo del tema de los pulidos, porque hablando de materiales, y parece que no hablamos de cómo pulir o de cómo trabajar esos materiales, cuando esto influye muchísimo en cómo va a comportarse el pie. La manera de, tú dices, ¿no? De pulir, o de hasta dónde llevo el alza, o hasta dónde llevo el arco, o si le doy más o menos cazoleta, ¿no? Más o menos contacto total, porque puede que si lo abarco mucho, lo esté completamente limitando. Y eso me pasa a mí mucho en pies que quedan muy afectados con E15 y que generan una hipermovilidad del E15. Normalmente la acción que debe de hacer es la de restringir el movimiento del cuerpo, porque, oye, estás lesionado aquí, te voy a quitar capacidad de moverte para que no te vuelvas a lesionar, pero hay veces que por fallo del sistema lo vuelve hipermóvil, ¿vale? Eh, y O simplemente necesito, lo apaga. o, no, Lo apaga. exacto, apaga, cuando lo que debería Ujú. hacer es responder defendiéndote y contrayéndote el tejido, típico de tiene un tobillo que se mueve más que otro, este tobillo ha estado muy dañado con el 15, el cuerpo lo apaga porque no le interesa y te genera una hipermovilidad brutal y ahí necesitas a lo mejor no un material que te sea tan reactivo, sino vamos a contenerte aquí, sin embargo el otro pie no me interesa darte esa contención porque es que realmente está bien y te puede utilizar otra manera de pulirlo o otro tamaño de cazoleta o ahí es donde está mi pregunta y eso me lo podría responder. ¿Podemos utilizar, por ejemplo, en este material, en este pie que es súper reactivo, un polipropileno para contener y utilizar en esa otra que no está tan de esto, una resina con unas características a lo mejor de grosor tal? Antes de esto, intentaría trabajar con el mismo, personalmente, ¿eh? Sí, Intentaría trabajar con el mismo material, pero jugando con diseño y grosor. Es decir, me ha dicho en eso. el polipropileno, vale, perfecto, en el que lo quiero bloquear, a lo mejor De tres. me Y a lo interesa, mejor no te me interesa uno y medio. o me interesa un 2 Ujú. completamente escueto o más arriba. En el otro me interesa un 2 estirado.
ahí está el juego mío. Yo personalmente, una resina en uno y un poli en el otro, lo veo un poco Se te cacao para el hace. cerebro, por muy bien, por muy asemejados que los hagas, ¿eh? Es decir, hay una sensación que es personal, que es la tosquedad que tú sientes cuando tú te pones un de esto. Y a partir de aquí te desarrollo una pequeña teoría que tengo que va para todos, ¿de acuerdo? Yo tengo dentro del cuerpo humano, cuando hago una plantilla, tengo dos premisas. Dos premisas, es decir, entiendo que la plantilla va a aportar dos sensaciones o dos efectos. Uno es el efecto de contacto, es decir, el paciente se la pone y dice, ostras, qué cómoda, y el Tengo otro es algo. el efecto biomecánico, efecto podal, efecto biomecánico. Entonces, poner un poli y una resina en uno significa que el efecto podal de uno, por mucho que el efecto biomecánico sea correcto, el efecto podal en uno de los dos pies va a ser distinto. Sí, pues aquí nos estamos metiendo en corteza sensorial. Y eso va de mano mucho Sí, por eso te digo. con esa teoría que comentamos en el directo de que a mí me da la sensación de que realmente con lo que está trabajando la plantilla es con los nociceptores, porque son Sí, los de sí. más alta intensidad y son los de contacto más grosero. Entonces, que el cuerpo responda a esa nocicepción, que, oye, entendemos que nocicepción no es dolor, dolor es otra No, cosa muy no. distinta. Nocicepción es información de alto umbral. Como estás trabajando con ese cuerpo grosero, y que a nivel de control postural ya le metemos controles finos, pero eso es otra cosa, ¿vale? Ahí podríamos también entrar. Trabajar con esos nociceptores, dándole un estímulo que el cerebro responda como, oye, estoy a gustito. Aquí tengo cosas que me están haciendo gustito. Me parece fabuloso. A partir de ahí, el efecto biomecánico será o no. Claro. El efecto biomecánico te lo da, por ejemplo, es lo que te digo yo, ¿eh? El hecho de realizar un soporte que me bloquee ciertas cosas o con más grueso en un sitio me da un Como efecto más un sitio, biomecánico eso. de una forma o de otra. Yo Sí, personalmente intento siempre que la sensación podal juegue la misma liga y sí. o sea, Vale. intentar no jugar, yo intento no jugar con gruesos, con una sensación podal cómoda, siempre elástica, si se puede y me lo pide el Si se paciente, puede, se lo pide y el paciente. los efectos biomecánicos trabajen con el tema de posteados si es necesario. Y Es es decir, necesario. para mí los gruesos en una plantilla le dan tosquedad y un efecto en el zapato que me puede provocar un pellizco. Es decir, una abertura del zapato. Entonces yo intento que sea como, bueno, ya lo dicen los compañeros, un overlap, una capa, Sí, o lo una que capa. para esta contención elástica sea un Un vendaje funcional. Un vendaje más larga. funcional que cambie la información sensorial para que tú al final modifiques tu patrón biomecánico de una manera más, eh, no tanto, que oye, que me encantaría, y vamos a traer a Eugeni y que nos explique cómo lo hace con las rigideces, porque meterle esos campos rígidos para Cambio crear de ese paradigma. mismo, eso Es un cambio de paradigma. ese cambio de paradigma de manera más agresiva, que oye, que a veces no hace falta meterle porque es que no llega la información, llega por mucho que quiera. Entonces, que esa plantilla sea, en principio, como un vendaje funcional, que lo que haga sea que tu cerebro responda como diciendo, uy, me está llegando información nueva. Vamos a hacerla consciente y vamos a Correcto. modificar a partir de esta conciencia. Consciente La, en el única- sentido la- de, consciente en el sentido de no que tú sientas la plantilla o que sientas una molestia en la plantilla, sino consciente en el sentido de, oye, es información nueva que tengo que procesar, tengo que crear nuevos patrones de movimiento y tengo que adaptar los recursos que yo tenía a esta otra sensación de suelo que me está dando este tema de plantilla. No sé si se está entendiendo. Sí, sí, sí. El otro día, y para no alargarme mucho más, que supongo que ya debemos estar tocando el En los límite, 40 y... tocando el limitus. el límite, el límite. Yo me voy a dejar con una última frase que lo hice en una publicación y yo a la plantilla la llamo el ilusionista, la llamo el ilusionista. Y es una teoría que deduje cuando era biólogo y la he relacionado con las plantillas. El otro día se me tachó de loco, ¿de acuerdo? Es la teoría del palo de 1 metro y la cigüeña de las Islas Medas. Ah, me encantó. Entonces, cuando tú vas a las Islas Medas, y os lo cuento fácilmente, ¿eh? Y así aquí, ya te digo, me despido de hoy, ya deberemos hacer otro de materiales, no hay problema con esto. Totalmente. Entonces, la idea es que cuando tú vas a las Islas Medas a explorarlas y te dejan, lo primero que te dicen es que te cojas un palo del suelo y lo lleves aquí, encima de tu cabeza o por encima de tu cabeza, más o menos 1 metro, metro y algo. Y tú te preguntas por qué. La visión periférica o la visión lateral de cualquier tipo de ave provoca que ellos tengan una confusión o se piensen que la cabeza del cuerpo humano
es la parte extrema del palo, es decir, su conocimiento, su cerebro y su forma de procesarlo ven eso como parte del organismo. ¿Para qué? Porque cuando vienen y estás en su hábitat, puedes tener en cuenta que puedes pisar algún nido, que tienes que ir con mucho cuidado, en extremo cuidado, por lo tanto, ellas lo van a defender. Por lo tanto, Obviamente. antes de que te piquen la cabeza, que te piquen el palo. Es posible que tú llegues a las Islas Medas con un palo de 1,20 m y acabes con un palo de 20 centímetros. No es una broma. Cuidadito si alguien va y sobre todo el palo viene arriba. La plantilla para mí, en el otro extremo del pie, en la otra polaridad del pie, es el otro engaño que yo le hago, pero se lo hago a mi propio cerebro. Es decir, Es. mi cerebro entiende que mi planta del pie es un último punto de tensión, es una toma de tierra ascendente y descendente, como dijo el otro día Gabriel. Por lo tanto, la plantilla para mí debe ser esa fusión perfecta al nociceptor para que entienda que el pie entienda que la plantilla forma parte del organismo. Del Es ese organismo. paso hacia abajo, Que, ¿sí? oye, la plantilla es tu suelo. La plantilla es tu pie. La plantilla Esto, es esto esto. Es esa entrada esto de es. información sensorial hacia arriba y hacia abajo. Vamos a Ujú. tratarla con todas esas capacidades que nos dan grosores, que nos dan pulidos, que nos dan materiales distintos que Preciso momento, a mí se me quedan los auriculares sin batería, así que por favor, disculpen las molestias técnicas, enseguida estamos con vosotros. Entonces, la idea, ¿no? de que esa plantilla sea esa piel con tanta información mecanorreceptora, la que te genere esos cambios, porque tu cerebro, como tú dices, engañe y entienda que es un palo que está intentando, o sea, que es ese palo que está intentando protegerte tu cabeza. Oye, parece que este pie, o esta zona del cuerpo, o esta información que me está llegando de aquí, es completamente distinta a lo que me llegaba. Voy a tener que adaptar movimientos porque Sí, correcto. aquí la información que me está llegando, de eso, me acuerdo del primer directo que hablamos, de esa variabilidad coordinativa y esa coordinación es completamente distinta a lo que yo estaba dándole recursos antes. Oye, pues mira, gracias a eso tengo una rodilla. Oye, mira, aquí hay una zona que esto no lo contemplaba yo antes. Oye, aquí hay una zona que tal. O, oye, es verdad que hay mucho movimiento. Voy a restringir esto que me está costando mucha energía. Y esa es la maravillosidad de jugar solo con el shell, Solo con el shell estamos hablando, sí, sí. solo con Solo el con un shell, shell. con materiales No y estamos hablando de grosores nada. distintos en un pie y otro. Y no nos hemos metido En forros, acolchados, descargas, dados, descargas, materiales técnicos, posteados, lo que quieras. forma de posteados. Bueno, hemos tocado un poco, quizás llevarse alza a medio pie o llevarse alza más atrás. Y es fabuloso. O sea, una Blandian no es solo Infinito, es infinito. puedes hacer lo que te Una galaxia de solo materiales, con el dicho así. dice, con los materiales que tenemos, solo con las resinas, 81 probabilidades distintas de combinación. Únele combinaciones con otros materiales, únele. Pues ¿No? Individualización propia, es que esto, o sea, me refiero, tenemos tenemos el menú, si miramos también incluso fuera del apodo, tenemos el menú de materiales a cualquier tipo de material ortopédico médico, tenemos el menú suficientemente extenso para crear combinaciones únicas y que, como dijiste en el directo, de nuevo acabamos con una frase, las plantillas no se llaman plantillas, se llaman el nombre del paciente que tienen, porque exacto. son únicas e individuales con esto. Totalmente. Este cambio, esta nuevo aporte de información, para enlazarlo con el último tema, es cambiar la gestión de recursos del cerebro. Me parece fabuloso. Espera un momento. Gangster. ¡Oh! ¡Oh! Píllate tu separador siempre, que las plantillas no valen para nada. Oh, Big Bang Podiatry, por algo se llama así. exacto. De eso hablaremos también. Algún día de estos tendremos que hablar de alguna de estos recursos universales que tenemos, en los cuales pienso que hay otro paradigma que no se respeta. Y esto lo voy a dejar aquí para que se llama congruencia articular. Tan, tan, tan. Chan, chan, Yo, chan. este episodio lo paro aquí. Ha quedado genial. Ha quedado fabuloso. Chicos, que esto Perfecto. sigue, que nos deis amor, que esto sigue para adelante, que estamos súper emocionados de este hombre, aquí, que me salen al otro lado de la pantalla, este hombre y yo, y no os dejamos esto aquí para que cojáis lo que Escuchando. Para que os acompañe en vuestros viajes y ahí donde vais. Nos vemos en el siguiente, muchachos. Fuerte abrazo. Chao, chao.
Y hasta aquí llega el episodio y la expansión de la podología de hoy, de la mano de Big Bang Podiatry. Si te ha gustado, ayúdanos con tu like y un bonito follow en nuestro Instagram y YouTube en @BigBangPodiatry. Nos vemos en el siguiente estallido de sabiduría. Chao, chao.